Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues el día de hoy traemos las últimas noticias desde el Congreso de los Estados Unidos. Quédese hasta el final del video, ya que va a conocer los detalles más importantes sobre cómo los republicanos de la Cámara Baja acaban de rechazar el acuerdo migratorio que fue presentado este fin de semana. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para seguir trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores, los republicanos de la Cámara Baja de los Estados Unidos acaban de rechazar el acuerdo migratorio del Senado. La dirección republicana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos rechazó el acuerdo pactado entre los senadores republicanos para imponer una serie de restricciones migratorias en la frontera, porque lo consideran como insuficiente. Los republicanos de la Cámara nos oponemos al proyecto de ley migratorio, porque este no cumple con ninguna de las políticas necesarias para proteger nuestra frontera. Fueron palabras por parte del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. Todo esto en un comunicado junto con otros líderes republicanos. Cualquier consideración del proyecto de ley en el Senado señalaron que es una pérdida de tiempo, ya que el acuerdo morirá al llegar a la Cámara. Tras semanas de negociaciones, en las cuales participaron la Casa Blanca, del Departamento de Seguridad Nacional y un grupo de senadores de ambos partidos, se hizo público por fin el acuerdo que permitiría imponer restricciones migratorias y aprobar una nueva ayuda militar para Ucrania. En este texto, permite al gobierno federal limitar el acceso al asilo cuando se registren 4.000 cruces diarios, al menos durante 7 días consecutivos, y a su vez eleva los requisitos para poder solicitar asilo en los Estados Unidos. Este acuerdo representa pues un cambio significativo en lo que se considera la postura que el Partido Demócrata ha tenido sobre el tema de inmigración. Pero la Casa Blanca pues puso el tema sobre la mesa, más que todo como una moneda de cambio, para que los republicanos aprueben la ayuda militar para Ucrania, la cual llevan meses bloqueando. Por lo tanto, la propuesta incluye también $60.000 millones en ayuda militar a Ucrania, $14.000 millones para el Medio Oriente, $4.800 millones para Taiwán y por último $20.000 millones para la seguridad fronteriza. Se espera que este proyecto pase por un voto de procedimiento en esta misma semana en el Senado, la cual consta con una mayoría demócrata. De obtener pues una aprobación de la Cámara Alta, esta pasaría directamente a la Cámara de Representantes, donde los republicanos pues tienen una mayoría. Además de la oposición por parte del liderazgo del partido al proyecto, el acuerdo también está enfrentando un duro rechazo por parte del expresidente Donald Trump, el líder de facto de este partido que aspira a ser reelegido en las presidenciales de noviembre, el cual no quiere que haya acuerdos con los demócratas. Pues Donald Trump llama a los republicanos a oponerse a un acuerdo sobre seguridad fronteriza en Estados Unidos. Pues Donald Trump exhortó exactamente a los republicanos en el Congreso a que deben oponerse al acuerdo que prevé un paquete de $60.000 millones para Ucrania y una reforma que endurece el sistema migratorio estadounidense. Sus palabras fueron las siguientes: solo un demócrata radical de la izquierda votaría por este horrible proyecto de ley fronterizo, el cual solo da una autoridad de cierre luego de 5.000 interceptaciones diarias, cuando ya tenemos el derecho de cerrar la frontera ahora, lo cual debe hacerse. Pues el presidente demócrata Joe Biden pidió a finales del año pasado al Congreso que aprobara un paquete legislativo con fondos para Ucrania, tanto para Israel como para seguridad en la frontera con México. Los republicanos condicionaron su apoyo a cambio de un endurecimiento en la política migratoria.
Un grupo de senadores republicanos y demócratas fueron los que negociaron en pacto, revelado pues este pasado domingo, que se prevé una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera entre Estados Unidos y México cuando éste colapse. De ser adoptado, las autoridades podrían restringir los cruces fronterizos si es que la media diaria de migrantes alcanzan los 4.000 cruces en una semana. Pero al mismo tiempo también estarían obligados a prohibirles si sobrepasan un promedio de 5.000 al día. Luego de esto, un periodo de 7 días consecutivos, si en una sola jornada cruzan más de 8.500, entonces la cerrarían por completo. Pues está por verse si es que este texto sería aprobado por el Congreso en este año electoral. Todo esto debido a la oposición frontal que está otorgando el ala dura de los conservadores, más que todos los que son leales a Donald Trump, el gran favorito para la nominación republicana. No sean tontos. Necesitamos un proyecto de ley independiente solo para la frontera y para la inmigración. Es lo que afirma Donald Trump en su mensaje, en el cual pide que no esté vinculado con la ayuda exterior de ninguna manera. Esto se refiere, pues, a que este paquete estaría otorgando dinero tanto para Ucrania como para el Medio Oriente y para Taiwán. Los demócratas rompieron la inmigración y la frontera, entonces tienen que arreglarlo. Donald Trump acusa a Biden de ser débil y de abrir la frontera de par en par a los migrantes, lo cual actualmente los demócratas lo niegan, quienes afirman haber expulsado, por lo menos y aproximadamente, a 460.000 personas en poco más de 7 meses, por lo menos hasta finales de diciembre del año 2023, porque estos no incumplían las condiciones para entrar. El magnate republicano promete la deportación interna más grande de la historia de los Estados Unidos. Todo esto si él logra regresar a la Casa Blanca, porque estima que los migrantes son los que envenenan la sangre del país. Uno de los comentarios más repercusores y válidos que ha tenido Donald Trump en estos últimos años. Pues en temas migratorios, Donald Trump aventaja en las encuestas a su posible rival electoral Joe Biden. Él afirma que no tenemos los suficientes agentes fronterizos, no tenemos suficientes jueces de inmigración. Necesitamos ayuda. El acalorado debate sobre la frontera desvía la atención de Ucrania a pesar de que está en juego el futuro de la ayuda estadounidense al país. Pues en el texto presentado el domingo, es uno de los pocos que pueden obtener el respaldo de ambos partidos. Y es que por eso mismo, la posibilidad de actuar antes de noviembre parece pequeña, si no existente. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el Kremlin apuesta por una disminución de la ayuda en el occidente, y cualquier vacilación de los aliados que tiene Kiev refuerza su idea de que ganará. Estados Unidos es de lejos el principal apoyo militar que tiene Ucrania. Liberó su último tramo de ayuda militar a fines de diciembre. Llevan varios meses luchando por desembolsar nuevos fondos, reclamados más que todo por el presidente Joe Biden y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Las dos últimas visitas de Zelensky a Washington, tanto en septiembre como en diciembre del año 2023, prácticamente fueron infructuosas.